Es imposible entender la expansión del cristianismo en los primeros siglos de esta era sin entender la figura, el ministerio del apóstol Pablo. Recuerdo haber escuchado a un actor reconocido, un actor famoso, que cuando le preguntaron el porqué de su conversión al cristianismo, dijo que una de las razones que había puesto su fe en Jesucristo y por la cual creía que el cristianismo es la fe que Dios ha revelado para la salvación del ser humano, dijo, es por dos figuras. Número uno, porque dijo, ninguna fe tiene un líder como Jesús. Y dijo, y ninguna fe tiene un teólogo como Pablo. Mencionó al Señor Jesucristo como el líder, el fundador, ¿verdad? Dios mismo hecho carne, y el apóstol Pablo como aquel que Dios usó para poner mucho del fundamento apostólico para la construcción de la iglesia. Y en estos versículos, hermanos, vamos a estudiar el testimonio del apóstol Pablo y vamos a ver cómo este hombre se había rendido a Dios para cumplir el llamado de Dios en su vida. Y de la misma manera, queridos hermanos, tú y yo debemos de cumplir con el llamado del Señor para nuestra vida al obedecer la voluntad de Dios y vivir una vida rendida a Él. Para meditar en este pasaje juntos, quiero que consideren conmigo primeramente el evangelio recibido. Primeramente, primer punto, el evangelio recibido. Si no están en Gálatas 1, vayan por favor ahí, el versículo 11 lo leo de nuevo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Hagamos ahí una pausa. Debemos de recordar que toda esta carta que Pablo está enviando a los hermanos de la región de Galacia se centra y gira alrededor de la palabra evangelio. El evangelio son las buenas noticias de Jesús, y muchas personas dicen creer en el evangelio, y de hecho a veces es popular hablar sobre el evangelio y el evangelio para muchas cosas, pero la pregunta crucial es, ¿qué es el evangelio? Porque como he estado mencionando en los últimos dos sermones, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta porque habían entrado unas personas que decían creer en el evangelio, a los que les hemos llamado los judaizantes. Decían creer en el evangelio, pero decían, Cristo es necesario, pero no suficiente para ser salvo. Tienes que agregar cosas para ser salvo. Tienes que tener a Jesús, pero aparte tienes que seguir el rito de la circuncisión y tienes que seguir estos otros ritos y entonces podrás ser salvo. Pero Pablo está representando en esta carta el evangelio de la gracia, por la fe y solo en Cristo. Que no, Pablo está diciendo, no solamente Cristo es necesario, porque lo es, absolutamente, sino que también es suficiente. Él es necesario para la salvación y suficiente para nuestra salvación también. Este es el evangelio que Pablo anunciaba. Y había recibido la comisión de llevar el evangelio específicamente a los gentiles. Y recuerden que la palabra gentil no está hablando en este caso de una persona que sea muy gentil, ¿verdad? ¿Qué gentil esa persona? No. En la Sagrada Escritura, cuando se habla de los gentiles, se refiere a personas que no son judíos, ¿verdad? Están los judíos y están los gentiles. A veces se les llama también los griegos, porque el griego era la lengua común de aquel tiempo. De hecho, el griego de aquel tiempo se le llamaba el griego koiné. Y koiné quiere decir común. ¿Por qué? Porque aunque Roma había de alguna manera había conquistado el mundo, antes de Roma habían estado los griegos, y los griegos, al haber helenizado el mundo, mucha gente hablaba el idioma del griego, y el latín era el idioma oficial del imperio y el griego era el idioma común de aquel tiempo, y por supuesto cada región tenía su propio lenguaje o dialecto. Pablo era un evangelizador y por todos lados estaba anunciando el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y fíjense cómo Dios preparó todo. ¿Por qué? Porque Pablo hace su labor misionera cuando hay una lengua común, lo cual facilita
la expansión del evangelio. No tiene que aprender Pablo todos los dialectos de todas las regiones, porque hay una lengua con la cual se puede comunicar con la gran mayoría del mundo conocido. Y Pablo especifica aquí que este evangelio no era según hombre. No había sido inventado por seres humanos, no tenía su origen en los hombres. Y en contraste, el evangelio que predicaban los judaizantes era un evangelio según hombres, porque no habían entendido los judaizantes la plenitud de la gracia en Cristo. Y de la misma manera, el día de hoy hay muchos que pudiéramos decir pseudoevangelios. Y esto, hermanos, abunda en las iglesias evangélicas, tristemente. Las iglesias evangélicas abundan pseudoevangelios. Como por ejemplo, se habla del evangelio de la prosperidad, en donde el enfoque es que tú seas próspero, en lugar de enfocarse en las cosas que las escrituras nos llaman a enfocarnos, en las cosas espirituales, en la transformación de nuestro corazón, en el rendir nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo. Y el enfoque es, no, es que el evangelio es que tú tengas muchas cosas. Hermanos, ¿recuerdan el mismo apóstol Pablo? ¿Qué tantas cosas tenía el apóstol Pablo? ¿Enfatiza él eso? No. Hay otros pseudoevangelios como el de la superación personal. Este lo han escuchado mucho, ¿verdad? Ese es uno que se parece a lo que el mundo dice y es algo así: tú puedes, en eso se resume, ¿no? Tú puedes, échale ganas. Si le echas ganas, tú vas a poder. Y hermanos, si eso es lo que se está predicando desde un púlpito, tú puedes, échale ganas, tú eres una gran persona. Hermanos, eso no es unas buenas noticias, son malas noticias, porque la verdad es que no puedo por mí mismo. Necesito de la gracia de Dios, necesito del Espíritu Santo, necesito vivir una vida de arrepentimiento y fe. Y uno de los evangelios o pseudoevangelios más comunes en el planeta Tierra es el pseudoevangelio de que puedes salvarte por tus obras. Y muchos en las iglesias evangélicas creen eso también. Tú les preguntas, oye, ¿dónde está tu seguridad de fe? Y dicen, no, pues me porto bien, ¿verdad? Nunca he hecho algo muy malo, nunca he matado a nadie, ¿verdad? Y entonces yo creo que pues algún día, cuando esté delante del Señor y me diga, oye, ¿y por qué te voy a admitir aquí a mi presencia? Le voy a decir, pues iba a la iglesia de vez en cuando, pero iba, ofrendaba, me porté bien. Lo peor que le hice a alguien, a lo mejor un choque, ¿verdad? Y sin querer, pero nunca fui una persona mala. Y si esa es tu esperanza, esa no es una buena noticia, porque lo que escucharás a continuación serán las palabras más escalofriantes de tu vida. Cuando Dios diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, el evangelio, las buenas noticias, es que hay un Dios creador de todo, que te ha creado a ti a su imagen, que tú y yo somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para redimirnos de toda iniquidad, y que si nos arrepentimos y creemos en Jesús de todo corazón, seremos salvos. ¿Recuerdan lo que le dijo Felipe, el evangelista, al etíope eunuco? Que el etíope, ¿verdad?, después de que ha escuchado la presentación del evangelio de Felipe, le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué le respondió? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la buena noticia. Miren el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces los que se oponían a Pablo querían desacreditar el evangelio que Pablo predicaba, y Pablo dice, no solo este evangelio no es según hombres, ni siquiera lo aprendí de hombres, ni siquiera de los apóstoles. Es decir, Pablo está diciendo, mi fuente primaria no es hombre alguno, es Jesús mismo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, porque dice que lo aprendió por revelación. ¿Ya vieron? Versículo 12, en la segunda parte dice,
por revelación de Jesucristo. ¿Saben cuál es la palabra revelación en griego? La van a reconocer, es apocalipsis. Dice, por apocalipsis de Jesucristo, porque apocalipsis quiere decir revelación. Ahora, Pablo no nos dice a ciencia cierta cuándo fue que Jesucristo le reveló el evangelio de esta manera íntima o pudiéramos decir personal. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, Jesucristo se reveló a Pablo en el camino a Damasco. ¿Recuerdan? Lo vimos hace un par de domingos, 3 domingos creo, en donde el Jesucristo resucitado se aparece a Pablo en el camino a Damasco. Pero ahí no hubo tiempo para que el Cristo resucitado le explicara todo el evangelio al apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Porque él pierde la vista y después la vista le regresa por medio de un milagro de Dios. Entonces, esta revelación de Jesucristo tuvo que ser entre su conversión, ¿verdad? Y entre la conversión y la primera vez que ve a los apóstoles. ¿Por qué? Porque si él está diciendo, este evangelio yo no lo recibí de los apóstoles, sino de Jesús mismo, entonces la cronología tiene que quedar entre conversión y la primera vez que los apóstoles en ese lapso recibe la revelación de Jesucristo, y muy probablemente se refiere a su tiempo en Arabia, que ahorita vamos a hablar de eso. Hermanos, cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de la revelación de Dios, yo quiero decirles que yo como pastor y como creyente en Jesucristo estoy de acuerdo con el mover y el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo actúa y se mueve en nuestras vidas. Por ejemplo, algunos de los teólogos puritanos que me gusta leer, como a John Flavel o Sibbes o Goodwin o Baxter, en algunos de sus escritos estos pastores y teólogos hablan acerca de cómo el Espíritu Santo puede imprimir cosas en nuestro corazón, en nuestra alma. Uno de ellos habla de afectos santos, Baxter de las mociones del Espíritu. Pero hermanos, los pastores puritanos en aquel tiempo advertían con frecuencia al respecto de las impresiones espirituales y decían: no debes de jamás pensar que esta revelación, si quisiéramos usar esa palabra, aunque no creo que sea la mejor manera de decirlo, no puede ser una revelación nueva ni normativa. Siempre se sujeta al examen riguroso de la palabra escrita y de la comunidad de fe. Porque uno de los grandes peligros de las llamadas revelaciones personales es que se presta a ir en contra del evangelio de la Escritura. Es decir, cuando yo digo esto, ¿verdad? Esto yo lo recibí sin que seas apóstol. Porque una cosa es el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, que el fundamento lo han puesto los apóstoles y profetas, con Cristo como en la cabeza del ángulo. Pero otra cosa es cuando una persona dice: yo he recibido revelación personal de Dios y esta revelación está a la par de la Escritura y por lo tanto tú me tienes que obedecer en esta revelación que yo he recibido. Hermanos, la Escritura es suficiente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de la Escritura misma. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien que no es un apóstol como el apóstol Pablo o los 12 apóstoles, ¿verdad? Que son los apóstoles que Dios llamó para poner el fundamento de la iglesia, y alguien viene y dice: yo tengo una revelación extra bíblica que no está en la Biblia, sino que es extra bíblica? No la dijo Jesús, no la dijo ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, no la dijo ningún apóstol del Nuevo Testamento, sino que es mi propia revelación. Y no solamente te dicen eso, sino que dicen: y ahora me tienes que obedecer. Hermanos, cuando una persona dice que otros deben sujetarse u obedecer una doctrina extra bíblica que haya recibido o dice haber recibido, esa persona se pone a la par de los apóstoles y profetas bíblicos y atenta en contra de la autoridad y suficiencia de la Sagrada Escritura. Recuerden lo que vimos anteriormente. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Por lo tanto, si alguien dice tener hoy revelación extrabíblica que sea autoritativa, normativa o que peor contradiga la Escritura, se debe de rechazar. Y hermanos, eso nos lleva a un segundo punto. Vamos a considerar una segunda cosa en el versículo 13 y 14. Vamos a ver ahora el mensajero elegido. El mensajero elegido. Gálatas 1 del 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, el apóstol Pablo, antes de su conversión, había sido un feroz perseguidor de la iglesia. En Hechos capítulo 8 cuenta la historia de un joven fariseo llamado Saulo, que por la manera en que está escrito el texto de Hechos capítulo 8, parece indicar que Saulo estaba o supervisando la muerte de Esteban, o incluso algunos eruditos piensan que quizás está a cargo de la muerte de Esteban. Por ejemplo, en el versículo, no vayan ahí, se los leo yo, Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, hermanos, tenemos aquí una persona que asolaba la iglesia, que había estado involucrado en el asesinato de un cristiano, y él conocía lo que significaba ser fariseo. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. ¿Me acompañan? Vayan a Filipenses capítulo 3, versículo 4. Voy a leer hasta el 6. Filipenses 3, 4 al 6. En Filipenses 3, del 4 al 6, el apóstol Pablo va a dar su currículum vitae, por así decirlo, antes de Cristo. Miren las credenciales de Pablo antes de su conversión. Dice en Filipenses 3 del 4 al 6, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora vayan vamos a continuar en el 7, voy a leer hasta el 11. Mismo capítulo, Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vemos aquí que el apóstol Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, está diciendo: miren, si alguien se podía jactar, era yo. Una vez dijo Martín Lutero en el siglo XVI: si alguien se hubiera podido salvar por ser monje, hubiera sido yo. Yo era el mejor de todos, hasta que Dios se reveló en mi vida. Y Pablo podía decir: yo era el mejor fariseo de todos, hasta que Cristo se reveló en mi vida. Regresen conmigo a Gálatas 1, al versículo 14. Fíjense cómo ahí en el versículo 14 dice que era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ya vieron? Y hay muchas personas el día de hoy que piensan que así es como se van a salvar, por seguir las tradiciones de, a lo mejor, de mis padres o de donde crecí o lo que sea. Yo he hablado con muchas personas que les pregunto: oye, ¿y cuáles son tus convicciones espirituales? Y me dicen: bueno, por tradición. Y la pregunta es: ¿pero y por convicción? ¿Hay una convicción? Pero eso también pasa en las iglesias evangélicas. Jóvenes, el que tu papá
sea cristiano, el que tu mamá sea cristiana, no significa que tú verdaderamente hayas creído en Cristo. Y a lo mejor, como yo crecí en la iglesia desde pequeño, mis padres vinieron a los pies del Señor Jesucristo un año antes de que yo naciera. Y por cierto, una de las cosas que los acercó a Cristo fue que mamá estuvo a punto de perderme en su embarazo. Y entonces eso los acerca al Señor Jesucristo, y significa que desde el momento en que yo nací me llevaban de bebé a la iglesia toda mi vida. Toda mi vida. Es más, raro el domingo que no íbamos a la iglesia. Y a veces hasta me acuerdo que andaba yo un poquito malo de salud, y ahí me ponían en un cuartito y como quiera me llevaban. Era una convicción de mis padres, muy fuerte. Pero jóvenes, tú puedes decir: mis papás creen en Cristo, me han llevado a la iglesia, pero ¿y tú? ¿Crees en el Señor? ¿Te dice eso? ¿Te dice a ti Jesús? Sígueme tú. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo allá en el libro de Juan, que le decía el Señor Jesucristo, me parece que a Pedro, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Hermanos, miren cómo Pablo reconoce que todo su pasado era parte del plan de Dios en el versículo 15. Y el 16, la primera parte, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hermanos, el llamado de Pablo en el camino a Damasco sucedió cuando agradó a Dios. No fue cuando Pablo hubiera querido, fue cuando Dios quiso. Y este es uno de los grandes misterios de la providencia de Dios. Porque yo me pregunto si alguna noche Pablo, en sus oraciones con Dios, le dijo: Dios, ¿y por qué me dejaste perseguir a la iglesia? ¿Y por qué estuve involucrado en la muerte de Esteban? O sea, estuve involucrado en la muerte de este hombre santo que te amaba. Perseguí a tu iglesia, los arrastré. Y la respuesta de Dios a Pablo es: Pablo, en el momento que yo había destinado, me revelé a ti. No le fallé. Fue en el momento que Dios había preparado. Y ese trasfondo de Pablo como fariseo, y ese trasfondo de Pablo como perseguidor de la iglesia, les garantizo que fue un gran impulso para predicar a su alrededor, sabiendo de dónde lo había rescatado Dios. Apartado desde el vientre de su madre. Me acuerdo de lo que el profeta Jeremías escribió en el libro de Jeremías, el primer capítulo, en el versículo 5, se los voy a leer yo. Fíjense cómo lo que dijo Jeremías y lo que dice Pablo es similar. Jeremías escribió: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y Pablo entendía que aún con su trasfondo, Dios lo había preparado, santificado en el momento correcto. Y yo te voy a decir algo: a lo mejor creciste en la iglesia cristiana como yo, o a lo mejor tienes un año de haber venido a Cristo y miras hacia atrás en tu vida y dices: Señor, ¿por qué hasta hace un año todo lo que tuve que pasar? Tanto tiempo. ¿Y qué es lo que dice Dios? En el momento que yo tenía preparado. Dios no le falló contigo. En el momento que Él tenía preparado, te llamó. Además de haber sido escogido por gracia, había sido llamado por gracia. Pablo no había sido llamado por Cristo porque Pablo lo mereciera. Era el perseguidor de la iglesia, hermanos. Dios no escogió a Pablo porque Pablo lo escogería a él. Porque si la elección funcionara así,
¿verdad? Dios te escoge si tú lo escoges. Pablo hubiera quedado excluido, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Pablo iba a escoger al Señor Jesucristo? No, la elección es por gracia. Dice, te voy a salvar, te tiene que revelar a Él. Pablo odiaba a Jesucristo antes de su conversión. Se necesitó una intervención sobrenatural en la vida de Pablo y entonces entendió que estaba equivocado y después llegó a entender que había sido apartado desde el vientre, llamado por gracia, y entonces Jesucristo se reveló a él para que predicara el evangelio a los gentiles. Y queridos hermanos, si tú has sido salvado por Jesús, fue porque Dios te apartó para salvación desde antes de tu nacimiento. Él ya te había visto. Desde antes de tu nacimiento te había escogido para salvación. Y desde la eternidad pasada te había amado para salvación. No hay nada que tú pudieras haber hecho para merecer la salvación de Dios. Eras igual que yo, rebelde al Señor. Y aún así, aún con nuestra rebelión, aún con nosotros querer seguir nuestro propio corazón, Dios nos salvó por gracia. Y cuando somos salvados por Dios, nos convertimos en instrumentos de Dios. Y a lo mejor pudiéramos decir, bueno, yo no soy un apóstol como Pablo, no he salido a las naciones a predicar el evangelio. Pero te digo algo, Dios sí te ha mandado a ti y a mí proclamar de Cristo a todas las personas a nuestro alrededor. Así que vimos el evangelio recibido. Segundo, vimos el mensajero elegido. Ahora vamos a ver un tercer punto. Vamos a ver el mensajero preparado. El mensajero preparado. Miren en el versículo 16, en la parte B, o sea, la segunda parte, y voy a leer el versículo 17 también. Dice el 16, segunda parte, dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces Pablo dice que Dios se había revelado en su vida para que predicara a los gentiles. ¿Y qué hace justo después? Ya se dieron cuenta que cuando Pablo es convertido, no va inmediatamente a Jerusalén para recibir confirmación de los apóstoles. No comienza su primer viaje misionero. Se va primero a Arabia por 3 años. ¿Y qué hizo Pablo en Arabia estos 3 años? Algunos han llamado a estos 3 años de Pablo los años del silencio, porque la Biblia no nos especifica, pero nos da pistas. Nos da pistas. Y muchos eruditos de la Escritura concuerdan que Pablo usó esos 3 años después de su conversión para estudiar el evangelio, porque su vida acababa de ser transformada por completo. Entonces dice, a ver, necesito ahora estudiar a la luz de Cristo. Quizás es en este tiempo, y yo creo que así es en este tiempo donde recibe revelación de Jesucristo, en este tiempo en Arabia. Entonces en Arabia, en Damasco, sabemos por la geografía que Arabia, y sobre todo la Arabia a la que se refiere en aquel tiempo, lugares desérticos, lugares en donde él podía tomarse el tiempo para estar a solas si así lo quería, para estudiar la Escritura. Obviamente no podemos asegurar cómo fue ese tiempo, pero pasó. Hay mucho que podemos aprender de Pablo. ¿Saben cuánto tiempo pasa aproximadamente entre la conversión de Pablo y su primer viaje misionero? Aproximadamente 15 años. Casi siempre pensamos, ¿verdad?, que Pablo se convierte y a los 2 días ya primer viaje misionero. Pasan 15 años. ¿Qué está haciendo en esos 15 años? Está estudiando y está predicando. El libro de los Hechos nos dice que predicaba en las sinagogas, dice que hablaba de Cristo. Después va, como vamos a ver ahorita, conoce a algunos de los apóstoles. Está trabajando, está predicando, está estudiando, y es ahí donde Dios lo manda por medio de su Espíritu Santo a salir. O sea, no estaba Pablo de ocioso
Pues a ver, ¿qué haré? Y Dios dice, pues ándale, ve a tu primer viaje misionero para que te pongas a hacer algo. No, estaba trabajando y trabajando y trabajando y estaba predicando y estaba enseñando. Y entonces cuando Dios lo llama a ese primer viaje misionero, todo el mundo dijo, pues claro, ¿cómo no va a ser nuestro hermano Saulo, Pablo, que por 15 años ha estado siendo fiel a la palabra de Dios? Y hermanos, qué importante es que nos preparemos para que podamos compartir con otros de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pedro, que debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Prepárate, estudia la Escritura. Pastor Emanuel, a mí me da miedo compartir con otros de Cristo porque no sé ni qué decirles. Estudia la Escritura, prepárate, ¿verdad? A lo mejor que alguien te mentoree, da tu testimonio, habla de Cristo. Dios te puede usar de maneras que no te lo esperas. Bueno, la primera vez que yo di un discurso en público, a lo mejor algunos de ustedes no lo van a creer, pero me estaban temblando tanto las piernas. Fue en un discurso de oratoria cuando estaba en la secundaria. Y me estaban temblando tanto las piernas que mi maestra me dijo, Emanuel, ni te preocupes porque traes el pantalón, ni se nota. Y tú das las piernas para atrás, así. Y nadie lo va a notar. Y yo sentía que todo el mundo estaba viendo. Tenía terror. O sea, de veras, terror. Recuerdo dolores de estómago. Me daba mucho dolor de estómago cuando iba a hablar en público. O sea, Dios te prepara y Dios te usa. Y a veces es de maneras que dices tú, no, pues yo en eso no puedo, jamás podría. Es Cristo en ti. ¿Qué acabamos de cantar? No soy yo, es Cristo. Miren el versículo 18 al 20. Estamos ahí en Gálatas 1, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, lo que vemos aquí es que después de estar en Arabia y de nuevo en Damasco, 3 años después, Pablo va a Jerusalén. Ve a Pedro, ¿verdad? Dice que permaneció con él 15 días. Y a Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, se los voy a dejar de tarea, pero en Hechos 9, 26 al 29, si están tomando apuntes, en Hechos 9, 26 al 29, ahí nos relata un poquito de lo que probablemente el apóstol Pablo estuvo haciendo en este tiempo. Entonces, Pablo les está diciendo a los hermanos de Galacia para que sepan que su evangelio venía por autoridad del Señor Jesucristo y que cuando él fue a ver a los apóstoles, y también lo vamos a ver después en el capítulo 2, los apóstoles lo que hacen es ven al apóstol Pablo y le dan la diestra, o sea, como diciendo, tenemos el mismo evangelio. No fue a ser adiestrado por los apóstoles, había sido adiestrado por el Señor Jesucristo, y más bien con los apóstoles y con Pedro en específico y con Jacobo como líder de la iglesia, hay una confirmación, como diciendo, hermano, estamos en la misma sintonía, es el mismo evangelio. Que recuerden, en el caso de Pedro y en el caso de Jacobo, pues habían recibido el evangelio ¿de quién? Pues de Jesucristo, habían tenido esa comunión directa con Cristo, y entonces el apóstol Pablo podía decir, ustedes como apóstoles y yo como apóstol a los gentiles, también he recibido esta revelación de Jesucristo. Hermanos, entonces vamos a resumir los puntos y vamos al último, al cuarto. Primeramente vimos el evangelio recibido. Segundo, vimos el mensajero elegido. Tercero, el mensajero preparado. Y por último vamos a ver el mensajero obediente. El mensajero obediente. Versículo 21 de Gálatas 1 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Aquí ya probablemente Pablo se está refiriendo a su primer viaje misionero. Pablo comienza a predicar en estos lugares, en Siria, en Cilicia. Esto es justo antes de su primer viaje misionero. Esto es justo antes de su primer viaje misionero. Pablo ya estaba actuando como uno enviado.
O sea, Pablo ya está haciendo esa labor, está enseñando a judíos y a gentiles y sabía que su propósito de vida era predicar el evangelio y fue obediente a su llamado. Hermanos, nosotros estamos en misión constante, en misión constante. En el libro de los Hechos, capítulo 11, vamos ahí, Hechos 11, 25 y 26. Si me acompañan a Hechos 11, 25 y 26. Hechos 11, 25 y 26. Dice así la palabra de Dios en Hechos 11, 25 y 26. Dice, después, le voy a dar un tiempecito para que lo encuentren, ¿sí? Que dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Les voy a decir un detalle bien interesante, porque cuando Bernabé va a Tarso, y del lugar de donde era Pablo, ¿verdad? Saulo es de Tarso, entonces probablemente él está haciendo ahí una labor de evangelismo y lo trae, incluso en su primer viaje misionero es Bernabé y Pablo, y ya después empieza a ser Pablo y Bernabé, como que Pablo toma ahí. Pero lo que me llama la atención de eso es que han pasado 15 años, ¿verdad? Por lo menos, y todavía el apóstol Pablo no es necesariamente una figura, valga la redundancia, una figura que figura, ¿me entienden? O sea, la gente no está pensando en Pablo el misionero, él simplemente está haciendo la obra del Señor. O sea, él está trabajando y él no está preocupado por si eso, él está trabajando. Y Dios es el que usa, en este caso a Bernabé, este hijo de consolación, dicen las Escrituras, para tomarlo y entonces salir. Miren el versículo, regresen por favor a Gálatas 1, 22 al 24. Dice en Gálatas 1, 22 al 24, dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, aunque Pablo estaba ya haciendo labores misioneras, los creyentes judíos no lo habían visto y solo habían escuchado de él. El pastor James Montgomery Boyce escribió lo siguiente sobre la frase cuando dice que no era conocido. Y dice el pastor Montgomery Boyce, dice, ¿no era conocido? Esa es una frase sorprendente sobre un hombre que después de Jesucristo mismo probablemente ha influenciado el mundo más que cualquier otra persona que jamás ha vivido. Sin duda, Pablo pudo haber sido instantáneamente una celebridad. En lugar de eso, trabajó por muchos años en relativa oscuridad. Hermanos, el propósito de nuestra vida no es ser conocidos, mucho menos reconocidos. El servicio fiel a Dios muchas veces se hace tras bambalinas, porque lo que Dios ve es el corazón, hermanos. Dios ve tu corazón. Y es por eso que cuando alguien viene, y se los he dicho ya muchas veces, ¿verdad? Que alguien viene y dice, pastor, ¿cómo podemos servir en la iglesia? De las primeras cosas que les digo es, ama a tus hermanos. Porque amar es servir a tus hermanos, servir es amar. A lo mejor es un ministerio que no es público, es privado. A lo mejor muchas personas no lo verán, pero Dios lo ve. Sirve a tu prójimo, sirve a tus hermanos. Cuando una persona sirve a Dios, no para recibir reconocimiento, sino por ese amor que tiene por Cristo, lo que va a pasar es que la vida de esa persona va a traer gloria a Dios y otros van a glorificar a Dios por el testimonio de esa vida de servicio. Hermanos, hoy vivimos en la época de la búsqueda de ser una celebridad instantánea.
Lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? Alguien tiene un video viral y se hace celebridad y todo el mundo lo empieza a buscar y recibe mucho dinero. Y a lo mejor tiene antes decían que los 7, 8 minutos de fama, a lo mejor ahora es su día de fama, su semana de fama, de que es viral, a lo mejor le dura un mes, a lo mucho le dura un año y después se olvidan, ¿verdad? Y el siguiente video viral, el siguiente meme famoso. Y hay personas que su sueño es ese, ¿no? Yo quisiera algún día hacer un video viral. Ahora, hermanos, no es necesariamente malo buscar ser de buena influencia a otros. O sea, usemos las redes sociales. Si el Señor te ha dado alguna oportunidad en redes para ser de buena influencia, para hablar de Cristo y dar buen testimonio, gloria a Dios. Pero no lo conviertas en el ídolo de tu corazón. Hemos estado hablando de ídolos del corazón, ¿verdad? Lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando le dice Dios al profeta: hijo de hombre, ellos han hecho ídolos en su corazón. Qué fácil es hacer ídolos en nuestro corazón. Y qué fácil es confundir el querer ser de buena influencia a otros a querer tener reconocimiento personal. El pastor y teólogo Donald Carson, que es uno de mis escritores favoritos, en una ocasión, él es una persona muy conocida, sinceramente, en los Estados Unidos. Y una vez se le acercaron unos jóvenes y le dijeron: Pastor Carson, ¿cómo le podemos hacer para ser conocidos como usted, verdad? Que en ese ministerio que usted tiene hablándole. Y dice el doctor Carson que le tomó tan por sorpresa que dijo: es que eso no es algo que uno busca. Dios te lo da si Él quiere. Lo que tú tienes que hacer es servir a los demás. Hay un artículo por el doctor Carson que se llama Buscas para ti grandes cosas, no las busques. Se los he mencionado antes. Es uno de mis artículos favoritos que he leído en mi vida. Transformador. Así se llama: Buscas para ti grandes cosas, no las busques. Déjenme les leo cómo termina el artículo. El doctor Carson dice: estoy totalmente convencido de que en el último día habrá un sinnúmero de hermanos y hermanas en Cristo desconocidos en los registros de la historia. Muchos de ellos analfabetos o semianalfabetos que murieron de hambre, fueron calumniados, golpeados, encarcelados, escarnecidos y asesinados. Hermanos y hermanas que nunca disfrutaron ni un día de ministerio destacado, pero que recibirán la corona que nunca podrá ser obtenida por aquellos que buscan ministerios destacados. Y termina diciendo: buscas para ti grandes cosas, no las busques, no las busques. Deja que sea Dios en ti. Deja que sea Dios en ti. Que te encuentre Dios trabajando para el Señor. Y si Él te ha de dar un ministerio público, que sea el Señor el que te lo dé. Y que te encuentre a ti trabajando. Hemos visto el testimonio del apóstol Pablo. Su vida apunta a Jesucristo en todo, apunta a la gloria de Dios. Y nosotros hemos recibido este hermoso evangelio, hermanos. Si eres creyente, has sido escogido por Dios para proclamar el evangelio a otras personas. Por lo tanto, lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia, ponla en práctica, disciplínate para la piedad y obedece el llamado de Dios en tu vida. Y así como Pablo dijo: Dios me ha llamado para proclamar a Cristo, Dios también nos ha llamado. Proclama a Cristo con tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, por la búsqueda de la fama, de las riquezas, qué fácil nos podemos desviar. Y Señor, gracias por los hermanos, incluso
en esta comunidad de fe, que tú les has dado cierta medida de influencia, ya sea en redes, ya sea en algún trabajo, en su familia. Y Dios, estos muchas veces son regalos que tú nos das. Nos regalas el ser mayordomos de. Pero Padre, a veces en lugar de vernos como mayordomos, nos vemos como dueños. Nos queremos enseñorear. Y ahí empiezan los problemas. Porque el don se convierte en ídolo. Y el verdadero Dios se hace a un lado. Padre, ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido, Señor. Concédenos la fe para confiar que eso es lo que tú quieres para nosotros. Guárdanos y guárdame de buscar el reconocimiento externo. Porque el único reconocimiento que debemos de realmente desear con todo corazón es el de nuestro Dios, que nos diga: bien, buen siervo y fiel. Guárdanos, Señor, y céntranos de nuevo. Y la influencia que nos hayas dado en el lugar en el que estemos, ayúdanos a usarla bien, para glorificarte a ti, para que tu nombre sea expandido en las naciones. Pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.